Familia, lo que van a ver a continuación está bastante fuerte. Esto es un videito que me mandaron en la mañana, que la verdad que me ha dejado un poco, no voy a decir que me ha asombrado, porque es que ya he hecho videos parecidos, lo que quizás nunca tan crudo como este. La situación que estamos viviendo aquí en Cuba hay que exponerla. Yo recibo muchos comentarios de ignorantes que dicen que a los cubanos se le da todo a través de la libreta de racionamiento. Miren este video y van a entender de lo que les estoy hablando. Si no tapes esa pinga, está de caro, compadre. Y quería vendernos esa mierda, ¿eh? No, ya de nada a preguntar. ¿Eh? Yo no fui. No, yo vine a ver si era esa mera historia que tú días informado, mira. Te das de caro, compadre, mira. Un perro, mira. Yo eso lo veo, no tiene ni pinga, mira. Yo no lo voy a comer. Tú te lo puedes comer, pero no querías vender para comprar curda con eso. No, Te das de caro, serio, Yo compadre. quiero dinero. ¿Eh? Oye, estás de pinga, porque eso es perro. ¿De qué perro es perro? Mira. Mira. Mira la cabeza eso, mira. Es un perro, mira. Pichón de ovejo, papá. Pichón de ovejo. Para mí, un pichón de ovejo. A ti un pichón de ovejo. Esto... Cojones, tú vendes eso a cualquier gente por ahí de pingas. Picando un perro y se lo quiere vender al otro como pichón de ovejo. A lo que ha llegado este país. Eso no mandaron a nadie. ¿Eh? Porque querías vender a nosotros, me dijiste, te voy a vender me dijiste, te voy a vender las dos paletas. Usted vino a Sí, pero me dijiste, te voy a vender las dos paletas. De intruso. Claro, de intruso no, para ver lo que tú estabas haciendo. ¿Oíste? Gracias, compadre, gracias. Deja el descaro, hacer eso no se hace. ¿Oíste? Pues ir a ver a descansar. No, yo no voy a ver a nadie. Pero no seas como pinga, serio, como tú vas a esperar si quererme ahorita venderme esa mierda. Dice que vaya a ver a Díaz Canel. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es esto, caballero? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué gente más inhumana, la verdad? Las dos paletas. No, me lo voy a comer. ¿Eh? Yo sí me lo como. Tú te lo puedes comer. Pero nosotros no, papá. No, nadie se come eso. Pero yo no te... Si tú viniste a preguntar, yo no fui. Te preguntamos, pero me dijiste, te voy a vender las dos paletas para tomar ron. Y si yo te digo a comprar, si no veo esa historia que tú metiste y compra las dos paletas. Yo sé dónde venderla. Entonces, compadre, ya. Yo sé quién se la come. Oye, ¿viste? No, ¿Eh? yo fui donde ustedes. No, es verdad que tú no sirves para ni pinga, compadre. Miren la cara de ese tipo. Miren el cuerpo de ese tipo. Completamente consumido por el alcohol. Completamente consumido por el alcohol. Yo les vengo diciendo a ustedes ya hace unos años atrás en algunos videos que he hecho que en Cuba hay una enfermedad de alcoholismo, pero increíble. Eso, cuando más problemas hay en una sociedad, más la gente recurre a las drogas. Y el alcohol es una droga. Y una droga mala y difícil de salir de ella. En cualquier momento te voy a decir que no venga más aquí a la gravilla, ¿oíste? Ya. Para que lo sepa, ¿oíste? Él un poco de esa vendiendo cosas que él la coge por ahí, que la vende como sana. Ven, papito, para que veas también. Ven acá, Ven, para que tú veas. ¿Para qué la bicicleta esa? Él sale, mira. ¿Para qué? Para que veas, cojones. Ven acá para que vean. Ven. Él sale y le vende ahora una carne. Hace falta. No, es que eso es para que lo vea todo el mundo. Ya ustedes vieron la cara ahí. Esto claramente es maltrato animal. Que no sabemos si el perro cuando lo cogió estaba vivo o ya cogió un cadáver. Yo no creo que haya cogido un cadáver. Yo les voy a ser sincero. Yo no creo que él haya cogido un cadáver. Pues sabe que un cadáver entra en descomposición rápido. Pero además, ¿quién sabe las enfermedades que se pueden contraer cuando usted se come un animal de ese tipo? Que no se muera nadie con eso porque te vamos a chivatear. Para que sepas. Chivatear, él sabe. Te vamos a chivatear. Te vamos a chivatear. No venderá nada, papá, como yo. Un perro, pito. Te lo puedes comer tú solo, nada más que vendas un solo. Y ya quería vendernos las dos paletas nosotros. No, pero si Oye, yo no quería vender nada. Usted no le va a vender. No, chivateado él está. Chivateado él está. Desde que el video yo lo tomé de las mismas redes sociales. De Facebook. Ya él está en Facebook, ya él es famoso ya. Y ahora va a ser un poco más famoso todavía. Esto es maltrato animal. Claramente. Y que las autoridades competentes que hicieron una ley de protección animal, pues bueno, ahí tienen trabajo. Ahí tienen trabajo que hacer. Porque es que es una vergüenza que en Cuba la gente ande comiendo perro y comiendo gato. Porque ustedes saben que hace ya unos meses atrás, no hace mucho, hubo un explote de una fábrica de picadillo, el cocinerito, y todo con su nailito y todo en su paquetico, que estaban cogiendo a los gatos y los perros y los molían y los hacían picadillo y los vendían. Así que mucho ojo con lo que ustedes compran en la calle. Mucho ojo.
Usted vino a preguntar. Sí, preguntamos, pero te lo iba a vender porque sabemos que tú estás venido que no lo dejo aquí. ¿Eh? Mira, un perro, papá, mira. Ay, papá, mira. Ya usted sabe, papá. Aquí se acaba el video. Ya esto es común ya. Ya esto es una cosa muy común. Esto ya, yo creo que, bueno, todavía sorprende a alguna que otra persona que no está mucho en las redes sociales, que no ve los videos que estamos poniendo aquí, que son bastante fuertes, por cierto, pero es la realidad de Cuba. Es la realidad de nuestro país y claramente la tenemos que exponer. Porque lo que usted se calla y lo que usted esconde no se resuelve, ¿no? Así ha sucedido durante mucho tiempo y así quieren que siga sucediendo. Yo les decía al inicio, yo recibo muchos comentarios de gente ignorante que dicen que el gobierno cubano le da todo a la gente. Bueno, si fuera así, acá no anduviera comiendo perro, ni se hiciera picadillo de perro, ni de gato, ni se desaparecieran los gatos en algunos barrios, que se desaparecen los gatos todavía. Porque sí, mientras más problemas tiene una sociedad, mientras más hambre tiene la gente, más aparecen este tipo de cosas. Yo les había dicho a ustedes hacía mucho tiempo que yo quería hacer un video para este canal con los comentarios más estúpidos que a mí me han escrito. Miren que a mí me dejan comentarios estúpidos, pero es que yo a veces pienso, ¿vale la pena hacer un video para mostrar esos comentarios? Yo a veces lo pienso y digo, bueno, mire, es mejor centrarse en las cosas que están pasando realmente que en las estupideces y la ignorancia de lo que escriben algunas personas. El nivel de desconocimiento que hay hacia nuestro país y de propaganda es tanto. Pero yo lo que me maravillo es cómo hay gente que se cree ese tipo de cosas todavía, que se cree que la libreta de racionamiento alcanza para algo, sí, porque no es de abastecimiento, no. Abastecimiento es cuando usted va a un lugar y se abastece. No sé si me entienden. Vas a una tienda y te abasteces. Porque hay para abastecerte. No. Es libreta de racionamiento. Lo que se le quiso poner otro nombre. ¿Entiendes? Media libra de aceite, un poquito así de frijoles que caben en tus manos, un pan malísimo todos los días, que a veces viene hasta ácido, un poco de espagueti de vez en cuando, un poco de picadillo de soya, que aquello hay que echarle 1000 inventos y 40.000 condimentos para que aquello sepa algo, condimentos que no vienen con la libreta de racionamiento, que no se venden por ahí, que hay que buscarlos en el mercado, que hay que buscarlos en las tiendas en MLC, donde compran claramente quienes reciben remesas. La carne de res en Cuba, eso usted nada más lo va a comer en los restaurantes. La langosta en Cuba, eso usted nada más lo va a comer en algunos restaurantes, cuando hay. Los camarones en Cuba, la misma historia. No vamos a decir que los vendan por la libreta, pero son cosas que deberían estar al menos en las tiendas. Vaya, en las tiendas en MLC, vaya. Pero es que ni siquiera están ahí. Aquí pudiéramos estar hablando de las cosas de nuestro país hasta mañana. Pudiéramos estar hablando toda una semana, todo un año completo. Les quería compartir esto porque, bueno, fue lo que me enviaron en la mañana, lo recibí, me indigné un poco cuando lo vi, tengo que reconocerlo, y siempre me gusta compartir con ustedes este tipo de cosas porque sé que la mayoría del público que ve nuestros videos son personas que están fuera de Cuba. Entonces, para que sepan cómo va nuestro país. Nada, familia, compartan este video. A este señor yo creo que las leyes lo deberían tocar. Yo creo que las autoridades que tienen que ver con esto deberían hacer algo, porque su cara está ahí, es pública. No de aquí, ya de Facebook, anteriormente. Esto es maltrato animal, con todas las letras. Recuerda, deja un like en este video para que tenga más repercusión. Compártelo en tus redes sociales para que tenga más repercusión. Y si no lo has hecho aún, suscríbete, porque te voy a seguir trayendo contenido sobre nuestro país. Nos vemos en un próximo video esta misma semana.